Muy buenas tardes a todos, sean muy bienvenidas a esta novena sesión del ciclo de capacitaciones Camino a la RCOI Latam 2022. En esta sesión contamos con un panel de jóvenes líderes climáticos de nuestra región que es realmente extraordinario. Con ellos conversaremos sobre sus experiencias como organizadores de las distintas conferencias locales de la juventud en sus países, o LCOI por sus siglas en inglés, Local Conference of Youth. Pero antes de comenzar, me presento. Mi nombre es Patsy Contardo, Focal Point para RCOI Latinoamérica por parte de 1.5, una de las organizaciones que junto a EcoHouse Global, Sustentabilidad Sin Fronteras, Red de Jóvenes y Cambio Climático de Costa Rica y la Ruta del Clima, integra la coordinación regional de este gran espacio de encuentro de las juventudes latinoamericanas. A quienes no han tenido la oportunidad de estar en anteriores actividades, les comento que la Cumbre Climática de la Juventud, RCOI Latinoamérica, es la conferencia regional de la juventud, RCOI, Regional Conference of Youth por sus siglas en inglés, y es una de las instancias de participación a nivel regional en el camino a la próxima COP27, la que se celebrará en noviembre de este año en Sharm el-Sheikh, Egipto. La RCOI Latinoamérica busca ser un trampolín para el liderazgo de las organizaciones juveniles regionales que luchan contra el cambio climático, potenciando su articulación y trabajo conjunto. Durante el proceso previo a la celebración de esta cumbre, hemos realizado este ciclo de capacitaciones abiertas dirigidas a jóvenes de toda la región, asambleas especialmente enfocadas en las organizaciones de la red RCOI y la creación de un mapa de iniciativas a nivel regional que nos permite incorporar todas las iniciativas que actualmente trabajan las juventudes en los distintos lugares de América Latina para justamente reunir y hacer posible y visible el trabajo que ellas realizan. Les invitamos también a seguirnos en nuestras distintas redes sociales y conocer más detalles de nuestras actividades, ya sea ingresando a nuestro sitio web www.rcoila.org y en Instagram y Twitter como @rcoilatam. Asimismo, les invitamos a compartir estos ciclos de capacitaciones utilizando el hashtag Camino a la RCOI Latam 2022. Y aprovechamos de recordarles a todas aquellas que se están uniendo y son parte de alguna organización ambiental que como RCOI Latam actualmente estamos llevando adelante un crowdfunding justamente para apoyar que al menos un joven de cada país de la región pueda asistir en forma presencial a el evento en Cartago, Costa Rica, los días 12, 13 y 14 de septiembre. Les dejaremos el link a través del chat. Si no pueden aportar al crowdfunding, de todas formas les invitamos a apoyarnos en la difusión. Es muy importante porque nos permite justamente poder llevar la voz de jóvenes líderes a estos espacios de encuentro y de deliberación que son necesarios para la participación juvenil. Con esta breve contextualización, o quizás no tan breve, sobre qué es la RCOI Latinoamérica, y sin más demoras, queremos dar inicio a este panel dentro de nuestro ciclo de capacitaciones, presentándoles a quienes van a acompañarnos el día de hoy y van a ser justamente quienes nos darán algunas respuestas sobre qué son las LCOI y los distintos desafíos que han enfrentado durante su organización. Así queremos en primer término presentar a Carolina Guerra de la LCOI Panamá. Ella es cofundadora de la organización Jóvenes y Cambio Climático y actual vicepresidente, profesora asistente en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá y coordinadora del proyecto de gestión forestal. Por otro lado se encuentra Andrés Cabanzov de LCOI Colombia, es ingeniero en energía y ha desarrollado su experiencia en energías renovables, mercados de carbono, políticas públicas y dividendos energéticos. Es el fundador y director ejecutivo de la Mesa de Energía Colombiana, MECO, y dirigió la Conferencia Local de la Juventud LCOI Colombia en su primera versión y ahora ya nos acompaña nuevamente en esta. Cristian Flores, de LCOI Colombia, es secretario nacional de Relaciones Internacionales de la Plataforma Boliviana de Acción frente al Cambio Climático, PBACC, y asignado como coordinador general de la LCOI Bolivia 2022. También nos acompaña Ismaela Magliotto de LCOI Chile, y ella es ingeniera civil ambiental, coordinadora de LCOI 2 Chile, la segunda versión de la LCOI de ese país, y voluntaria en la organización 1.5. Y finalmente, Guido Paparella es la quinta persona que cierra nuestro panel, él es de LCOI Argentina, estudiante de Ingeniería Civil, coordinador de la organización Correntinos contra el Cambio Climático, fundador de la Red de Emprendedores Sustentables y forma parte del Centro de Conservación Aguará, realizando tareas de rehabilitación y reintroducción de fauna nativa. Participó en la LCOI 2021 Argentina y este año es organizador de la nueva versión en su país.
Muchas gracias a todos por aceptar nuestra invitación a nuestra 9ª sesión del ciclo de capacitaciones Camino a la RCOI Latam 2022. Y ya para empezar este panel, quisiéramos partir con una pregunta que es abierta. Y la primera pregunta es, ¿qué es una LECOI y por qué? Y este tal vez es el fondo más relevante. ¿Y por qué hacer una LECOI? Y quisiera aquí tal vez darle la palabra a Carolina para partir rompiendo el hielo y comentándonos un poco qué crees que es una LECOI y por qué es importante hacer una LECOI. Muchas gracias, Patsy, y un saludo a todos desde Panamá. Gracias por este espacio. Y bueno, para mí y para gran parte del equipo del ECOI, es un espacio seguro de participación para los jóvenes. Nosotros acá buscamos de que sea un espacio donde no solamente están los jóvenes escuchando a personas hablando sobre cambio climático, sino de que estén los tomadores de decisiones en ese espacio, que estén en un real espacio en donde puedan expresarse todas sus ideas, que sepan que están siendo escuchados de verdad y que ese documento va a llegar a sus manos y que van a poder hacer un cambio con respecto a la perspectiva de los jóvenes en cuanto al cambio climático. Un espacio totalmente de jóvenes para jóvenes, en donde podemos de verdad expresarnos correctamente y sin miedo alguno de que tomen alguna represalia contra nosotros. Muchas gracias, Carolina. Le doy el pase a Andrés. Hola, ¿me escuchan bien? Perfecto. Bueno, yo diría que la Local COI es el primer engranaje de una serie de instrumentos que los jóvenes podemos utilizar. Es decir, en Latinoamérica todavía hay un desconocimiento y una falta de educación ambiental y climática muy fuerte. También por diferentes espacios y motivos, los jóvenes no ven en la acción climática algo tan interesante como puede ser otros elementos, eh, otras actividades, diría yo, que no se representarían muy bien. Entonces, la Local COI viene a significar el primer espacio para que los jóvenes se conecten, entiendan por qué es importante su participación y cómo esa participación se escala a otros espacios a nivel nación, a nivel Latinoamérica y a través pues, de la Conferencia Global de la Juventud, a través del documento que también guía Carolina, pero que me parece que es un documento que para poder entenderlo hay que primero caminar bastante en las local COIs y segundo, hacer un intercambio generacional para que lo que aprendemos nosotros no se pierda, básicamente. Muchas gracias, Andrés. Le quiero dar el pase a Ismaela. Gracias, Patsy. Sí, bueno, algo que concuerdo con Carolina es el tema de que es un espacio de jóvenes, o sea, por jóvenes para jóvenes, que no es algo que nos armaron los grandes de arriba para que nosotros podamos decir, sino más bien nosotros decidimos cómo queríamos articular el espacio, cuánto tiempo le queríamos dar a cada cosa. Eso nos daba mucho margen de acción en cómo queríamos trabajar. Come on, boy, you look like a double dip chocolate chip, cliff lip, charcoal, slim jim with a gargle nose, and Mr. Carco hunchback, no fucking feet, 9 arms, 7 stomachs, 2 ball fades, your stepdad beat you with a wiffle ball bat, you curled up into a ball like an autistic Bakugan, you live in a sophisticated mud hut, your washing machine is a bucket of water, you shake it. Ah, ya. Cosas que pasan. Perdón, sí, cuando pasa tenemos... eso, danos tiempo que le demos como que lo denunciemos, porque son como spam y eso. Entonces, si pasa eso, aguanten un toque que lo denunciamos, así ya se va. Gracias y perdón por la interrupción. Ya, bueno, detalles. Pero bueno, un poco eso de que tenemos el espacio que lo pudimos articular entre las mismas juventudes y también que permite aunar la visión entre los jóvenes. Porque de repente pasa de que trabajamos desde aristas diferentes en torno al cambio climático y nos permite darle fuerza a ciertos caminos en particular, y eso igual es súper importante, como tener la potencia de los jóvenes en ciertos hitos. Y también algo que pasó mucho en la LCOI Chile es que este evento, la LCOI Chile ya se realizó, no sé si es el caso de los otros países, pero sirvió como un puente entre diferentes organizaciones ambientales que quizás antes no tenían contacto entre sí, pero les sirvió para comunicarse entre sí.
Y también fue un punto de encuentro súper importante entre jóvenes que tenían la capacidad, o sea, que tenían mismos intereses y que algunos participaban en actividades climáticas, otros recién se estaban metiendo en el tema, pero les sirvió como un punto de encuentro para conocerse. Entonces, yo eso es lo que rescato de una LCOI, por lo menos en la LCOI Chile. Eso, y espero que no vuelva a pasar lo del extraterrestre, que me dio miedo. Bueno, le doy el pase también a Guido para que nos pueda comentar por qué cree que es importante hacer finalmente estas LCOI. Y bueno, esperemos que no pase también de nuevo. Bueno, justo me tocó después de Ismaela, que la verdad que coincido muchísimo con su discurso, que vi que ellos hace poquito terminaron su LCOI. Y me parece que la LCOI es una oportunidad, o sea, yo lo veo como una oportunidad, tanto para las personas que dicen, o sea, que están interesadas en temas ambientales, pero que a veces sienten que no tienen las herramientas, no tienen los conocimientos o no conocen a gente como para poder empezar a activar en cuestiones ambientales. Me parece que la LCOI es el puntapié inicial para que esas personas puedan empezar a meterse en este tipo de cuestiones. Y también es un generador de redes, es un generador de contactos entre organizaciones que ya vienen trabajando estas temáticas, pero que quizás trabajaban de manera aislada, y es una oportunidad para empezar a trabajar todas estas cuestiones de manera colectiva, que ya sabemos que tienen mucho más fuerza y mucho más impacto el pedido colectivo que el pedido individual de cada una de las organizaciones. Muchas gracias, Guido. Aprovecho entonces también de darle el pase a Cristian para que nos pueda ayudar también con esta primera pregunta del panel. Claro que sí. Muchísimas gracias, Patsy, y un saludo cordial a todos quienes nos están escuchando y a quienes me acompañan en este panel. En el caso boliviano, considero de que la LCOI es un espacio de articulación y que igual considero, como decían, bastante lo que decían mis antecesores, y que nos ha podido brindar como un espacio alterno. En el caso boliviano tenemos una plataforma consultiva del Estado reconocida por la normativa, pero es un espacio del Estado. En este caso, como igual mencionaban mis antecesores, es un espacio de los jóvenes para los jóvenes, es decir, no tiene ninguna, digamos, cercanía. Bueno, si bien tratamos de que las propuestas en ya la cuarta versión que estamos realizando en el caso boliviano de la LCOI, no está ligado directamente con los tomadores de decisión. Es decir, nosotros tenemos plena potestad de generar las mesas de trabajo, temas que vamos a priorizar, ver qué aspectos todavía tenemos que mejorar. Y en el caso ya siendo ya la cuarta vez, todavía viene siendo un reto bastante grande en el cual tratamos de dar el mayor de los esfuerzos para visibilizar las diferentes realidades, ¿no?, que tenemos en Bolivia. Previo a esto, antes de la LCOI, considero de que ha sido bastante complejo tener una visión bastante plural. A nivel Bolivia tenemos, es como tal, Estado plurinacional de Bolivia, tenemos bastantes naciones, pueblos indígenas, originarios, campesinos, que tienen una realidad compleja. Entonces, ha sido principalmente en esta última gestión un reto bastante grande poder elevar las voces de diferentes regiones, pero sí nos ha servido para poder empezar a encaminar, ¿no?, este trabajo. Muchas gracias, Cristian. Y ahora, pasando ya a la segunda pregunta de este panel, quisiéramos ir recogiendo también un poco la diversidad y variedad que existe justamente en cada una de las LCOI que se realizan a lo largo de nuestra región. Y por eso la siguiente pregunta tiene que ver más bien con cuáles son las demandas visibilizadas en la LCOI de sus países, qué problemas han detectado ustedes como jóvenes y también qué soluciones han propuesto respecto a esos problemas. Para comenzar, le doy el pase entonces a Andrés para que nos pueda contar. Ok, vale. Bueno, aquí hay un asunto complejo, ya que somos en la primera versión de la Conferencia Local de la Juventud Colombia, hubo una participación minoritaria de población indígena y población afrodescendiente, las minorías como tal, y ese fue un factor, creo que fundamental. Llegar a los espacios donde habitan estas personas, la conexión a Internet y garantizar que pueden participar durante 3 días consecutivos en todas las charlas que se arman a través de Zoom, es un reto muy grande. Eso, una parte. Lo segundo es el mismo acceso a Internet. Puede que ellos tengan ese acceso, pero esa garantía de estar de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde
todo el día conectados, es muy difícil. ¿Por qué? Porque es donde nos encontramos con el privilegio de vivir en una ciudad, ¿no? Tú estudias, tú tienes diferentes desarrollos en tu día, pero el campo o estas comunidades tienen otras formas de trabajar, otros horarios, otras formas de incluso ver su día a día. Eso fue uno de los elementos principales. Ahora, eso en cuanto a participación. El segundo tema fundamental es cómo los ejes temáticos que manejamos, agua, tierra, energía, territorio y demás, se ven atravesados por los temas como paz y reconciliación. Pues Colombia, como ustedes saben, tiene uno de los conflictos más largos que aún no acaba, a pesar de haber firmado el acuerdo del fin del conflicto. Y eso lleva a entender que en las zonas donde antes estaban los grupos armados, ahora hay una posibilidad de recuperar y de mantener esa biodiversidad. Pero esa biodiversidad también se ve atacada por diferentes terratenientes para ampliar la frontera agrícola, seguir cultivando, seguir llevando un desarrollo, ¿cierto? Y de esa manera que esas zonas puedan restablecerse, ¿cierto? O ser socialmente aceptadas. ¿Qué es lo difícil? Que ampliar la frontera agrícola no solamente aumenta nuestras emisiones de CO2 por la deforestación, sino que el concepto de un grupo armado que deja una zona social que estuvo habitada para luego que no exista un control y tampoco exista el Estado, se generan micro problemas o microguerras que hacen aún más difícil esa gestión. Y en toda esa dinámica están los jóvenes ni siquiera pensando en el cambio climático. Es qué comen, cómo se desarrollan, con qué ganan su sustento, cómo crían a sus hijos. Porque no sé a ustedes, pero les resulta muy fácil que una niña de 14 años ya tenga 2 hijos, o un niño o niñas de 16 con ya esposo o 2 o 3 situaciones de ese estilo. Entonces, vemos eso en Colombia, ¿cierto? Y la Local COI lo que quiere llevar más allá en este año y en los siguientes que podamos hacer es cómo nos alejamos un poco de las ciudades por la facilidad que tenemos de hacer un Google Form y que se difunda y llegar a la Colombia donde el Internet es muy difícil de que llegue y recibir realmente esa representación, no solamente para Colombia, sino poder llevarla a otros escenarios. Muchas gracias, Andrés. Te doy el pase, Carolina. ¿Cuáles son las principales demandas visibilizadas en la LECOI de Panamá? Bueno, nosotros a nivel ambiental siempre hemos tenido como una lista casi interminable de problemas. Las que hemos visibilizado en nuestra LECOI ha sido el incumplimiento de una educación ambiental y climática de calidad que de verdad sea ejercida en todos los niveles educativos en Panamá. Tenemos una ley que avala que se tiene que dar esa educación, pero no se está cumpliendo. Uno por el mismo desconocimiento de los docentes de qué enseñarle a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, y el otro por el mismo desfase que existe entre el mismo sistema que no se actualiza, que no busca una información correcta, que no capacita adecuadamente a los docentes. Otro de los problemas que también hemos detectado y que ha sido una demanda es el incumplimiento en cuanto a la gestión de los residuos, especialmente en las ciudades, que no se contribuye a lo que es motivar a las personas a reciclar o una economía circular. Por muchos años hemos tenido problemas, ciudades que ni siquiera tienen vertederos, que no tienen sistemas de recolección de desechos, y esto va agravando cada vez más la situación, y más en las ciudades en donde a mayor concentración de población, mayor generación de desechos, o incluso en poblados muy rurales en donde ya tenemos un alarmante número de desechos generados en una semana, que demuestra el gran problema que tenemos en cuanto al manejo de los desechos. También a nivel de las áreas comarcales, donde no existen planes adecuados para el manejo de estos desechos,
especialmente en las zonas insulares. Se les llevó un gran problema al presentarles una solución como el plástico, y ahora genera este gran problema en los ecosistemas, ecosistemas que la población es su medio de vida. Plástico dentro de los peces, ya se han hecho estudios sobre eso, y los jóvenes abogamos porque se motive en lo que es la economía circular, que se dé una mejor recolección de los desechos, que se motive a separar los desechos, a que se dé un adecuado manejo de estos desechos, al cumplimiento de las leyes ambientales, especialmente la de educación. No podemos pelear contra algo que no conocemos, y si los jóvenes y los niños no tienen acceso a esa información, ¿qué esperan en un futuro? No sabemos, no van a saber cuáles son esas consecuencias que van a tener, y los problemas van a ser mucho mayores. Podemos mitigar todas estas cosas si tenemos un acceso a una educación correcta, y sobre todo si se llegan a cumplir las leyes. Muchas gracias, Carolina. Te doy el pase, Cristian. Muchísimas gracias. En el caso de la LECOI, considero que, bueno, ahorita todavía estamos en el desarrollo de las fases, pero igual en base al diálogo que hemos tenido con organizaciones juveniles aliadas, en las experiencias pasadas, las demandas siguen surgiendo en el mismo sentido, ¿no? De que principalmente se tenga un pleno reconocimiento de la juventud en espacios locales, nacionales, incluso internacionales. El año pasado hemos tenido por primera vez la oportunidad de ser parte, de tener representantes juveniles en la COP. Entonces creo, una realidad bastante compleja, ¿no? Que tengamos la posibilidad incluso de poder llegar a este tipo de espacios de representación. Y ahí va más ligado incluso a nivel local, nacional, el tema del reconocimiento de la participación ciudadana en la gestión, por ejemplo, de políticas con una visión intergeneracional. Muchas de las políticas, principalmente cuando estaban en el proceso de actualización de los NDCs, se centra netamente con una visión adultocentrista. La participación juvenil es muy limitada. El año pasado, igual participando en la COP y conociendo mucho más de cerca la realidad de otros países y cómo están, por ejemplo, incorporando lo que es la estrategia de acción por el empoderamiento climático, incluso la participación en el acuerdo de Escazú. En el caso boliviano, lamentablemente, nuestra participación es muy limitada. Entonces, varias de las demandas van más en ese sentido, y tomando en cuenta igual que los NDCs a nivel Bolivia van en el eje de agua, con el acceso de este líquido elemento para todos, energías, una transición energética justa para todos, igual el tema de bosques, donde tenemos cada año una infinidad de bosques, más de 5 millones de hectáreas de bosques que se nos queman, y agricultura, tomando en cuenta, perdón, tomando en cuenta de que principalmente poblaciones rurales que han sido parte de las fases previas, igual de los eventos pasados, igual nos hablaban bastante, ¿no? De cómo se viene afectando la soberanía alimentaria, la seguridad y soberanía alimentaria de sus territorios. Entonces, las demandas tienen una amplia gama de aspectos en los que podemos dialogar, pero principalmente creo que apuntan al tema macro que le estamos apuntando en esta gestión, que es el tema de justicia y gobernanza climática. Eso por mi parte, muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristian. Te doy el pase, Ismaela. Gracias, Patsy. Bueno, en la LECOI Chile trabajamos 4 ejes principales. El primero es de justicia ambiental, y aquí, bueno, uno de los temas importantes era la descentralización. Bueno, como saben, Chile, país largo, flaco, todo se concentra en un mismo punto en Santiago, así que ahí había un tema importante que trabajar. También el tema de una retroactividad en la normativa ambiental, que es súper importante, ya que, bueno, en Chile, y me imagino que en varios países de Latinoamérica también son zonas de sacrificio en donde las industrias finalmente han terminado destruyendo el ecosistema y la calidad de vida de las personas que viven allí. Entonces, las normas que se aplican ahora para esas empresas que llevan años ahí no les rigen. Entonces, necesitamos de cierta forma trabajar para que esas empresas se empiecen a regir por las normativas actuales. Y también un tema importante es trabajar,
que los proyectos de ley que tengan relacionados temas ambientales no se estanquen tanto tiempo en el Congreso. En Chile en promedio son 8 o 10 años que están estancados en el Congreso los proyectos de ley. Evidentemente no puede seguir así, estamos en un momento de urgencia, entonces necesitamos trabajar eso. El segundo pilar es adaptación, pérdidas y daños, y aquí lo que se trabajó es el tema de los desplazados climáticos, que es un tema que ya se está empezando a ver, de que personas simplemente tienen que desplazarse del lugar donde siempre han vivido porque las condiciones climáticas ya no les permiten estar ahí. Entonces es necesario empezar a abordar ese tipo de temas. También empezar a planificar y adaptar, o sea, finalmente cómo las ciudades van a responder y cómo las comunidades van a responder a los efectos del cambio climático, y para esto también es importante que se empiece a trabajar eso, en cómo vamos a enfrentar el cambio climático, y bueno, también lo de fortalecer una gestión descentralizada. El tercer pilar es el de transición justa, que aquí el enfoque es en la reconversión tecnológica de las industrias contaminantes, ya que no es simplemente llegar y cerrar las industrias, si entendemos que no podemos vivir sin industrias, las necesitamos, pero que haya una reconversión tecnológica para unas menos contaminantes. También reconocer a nivel normativo el valor de los servicios ecosistémicos de la naturaleza, que estos sean considerados al momento de tomar decisiones, y también planificar cómo van a ser los asentamientos humanos, cómo finalmente se va a expandir la urbanización en el país para que también esté en armonía con la naturaleza. Y el último vendría siendo acción y empoderamiento climático, que ahí está directamente relacionado con la educación ambiental. En Chile hay muy poca educación ambiental, y me imagino que en otros países debe ser la misma realidad, en la que la gente no entiende la importancia de espacios como estos en sus vidas. No entiende la importancia del Acuerdo de Escazú, no entiende la importancia de una COP, y eso es simplemente falta de educación, y no entienden cómo esas personas pueden involucrarse en su día a día en estas tomas de decisiones. Y eso, y también facilitar y agilizar y entregar herramientas de financiamiento para la creación y fortalecimiento de iniciativas y agrupaciones ambientales, ya que una gran limitante que hay en Chile es que tú, para ser activista o hacer temas climáticos, tienes que tener el privilegio de tener tiempo libre, porque no te puedes dedicar a tiempo completo para esto. Como yo soy voluntaria, porque tengo tiempo para ser voluntaria, porque no tengo una familia que cuidar, no tengo que cuidar una guagua, no tengo que cuidar a un pariente enfermo, porque tengo esos privilegios. Y la idea es que no se limite a personas que tenemos ese privilegio, porque hay muchas más que quisieran participar, pero no pueden hacerlo, porque no tienen finalmente este tiempo libre, por decirlo de alguna forma. Así que eso con Chile. Muchas gracias, Ismaela. Te doy el pase seguido para también conversar sobre cuáles son las principales demandas visibilizadas en la LECOI, en este caso de Argentina. Bueno, gracias. Bueno, en Argentina todavía no se realizó la Cumbre Climática de las Juventudes, por lo cual no tenemos la Declaración Climática de las Juventudes de Argentina, pero lo que pudimos ver y lo que nosotros queremos tratar de base antes de que se dé la cumbre, es que queremos que el eje central de la cumbre sea la justicia climática. Y para que la justicia climática sea el eje fundamental de la LECOI, tenemos que escuchar todas las voces de todas las personas del país. Y cuando hablamos de todas las personas del país, hablamos de los sectores más vulnerables, de los pueblos originarios. Y bueno, y Argentina es un país muy grande y estamos por hacer una LECOI presencial, que se va a realizar de manera presencial. Entonces no queremos que el dinero sea un limitante para la participación de todas las personas en el Congreso. Y bueno, y las problemáticas que pudimos ver de base, y que las venimos viviendo durante mucho tiempo, es que en Argentina, como es un país agrícola y ganadero de alta producción, digamos, se evidencian los problemas como son los incendios forestales, la deforestación, que eso genera el desplazamiento de los pueblos originarios. También, bueno, al ser un país agrícola hay muchísima contaminación y envenenamiento por agroquímicos, y todo esto conlleva la extinción de especies también. Y bueno, entre otras problemáticas como pueden ser la minería, la falta de legislación ambiental o el incumplimiento de la legislación vigente, y otras tantas cuestiones, tantas problemáticas ambientales bueno, que nosotros tratamos de abarcarlas en la mayor medida posible,
y eso lo centramos en 6 ejes temáticos que son activismo ambiental, género y ambiente, conservación de la diversidad biológica, legislación y políticas ambientales, transición energética y por último, alimentación consciente y soberana. Que en esos 6 paneles tratamos de englobar todas las problemáticas que ocurren acá y poder tratarlas y generar una declaración climática de las juventudes para poder proponer soluciones ante todo esto. Muchísimas gracias, Guido. Y continuando con la siguiente pregunta de este panel, nos gustaría ya abordar algunos temas organizacionales, sobre todo pensando en aquellos jóvenes que nos están acompañando y que quieren tal vez involucrarse en el proceso actual que algunos de ustedes ya están llevando, o en el caso de que en su país ya haya culminado justamente el proceso de este año, como es el caso de Chile, quieren involucrarse en el proceso del año siguiente. Entonces, la pregunta acá es, ¿cuáles son los principales desafíos que han enfrentado ustedes en la organización de sus LCOI nacionales, ya sea en esta versión, si han participado en versiones anteriores, y desafíos de todo tipo? Sabemos que muchas veces los desafíos van desde lo técnico, lo organizacional, el financiamiento, hasta desafíos incluso personales. Entonces nos gustaría conocer un poco cuál es la experiencia que cada uno de ustedes ha vivido en relación a los desafíos que enfrenta organizar una LCOI. Y para eso me gustaría partir con Cristian. Te doy el pase. Muchas gracias. En el caso boliviano, partiendo principalmente de la experiencia del año pasado y todavía que estábamos en un tiempo de pandemia, bueno, ahora en teoría seguimos, pero estamos todavía un poco más libres de ello. Pero, sin embargo, el año pasado el reto creo más grande ha sido el acceso a las poblaciones de pueblos indígenas, originarios campesinos, poblaciones rurales, incluso de zonas periurbanas, donde el acceso a Internet ha sido muy limitado. Eh, Actualmente estamos tratando de limitar o reducir este desafío lo más posible, llegando a estas comunidades a través de talleres itinerantes, pero sigue siendo uno de los más grandes retos principalmente para los participantes. Por otra parte, otro de los retos bastantes que nos ha hasta ahora haciendo que todavía la LCOI Bolivia se va a desarrollar a mediados, casi finales de septiembre. Otro de los retos es garantizar la participación plena en un espacio ya que pueda permitir tener un diálogo más abierto. Las sesiones de Zoom y demás no nos permiten lamentablemente hacer ello. Entonces, garantizar de que se pueda movilizar a jóvenes a un espacio central. Las instituciones, organizaciones todavía no le ven como tal, por una parte, tal vez la seriedad del evento o la posibilidad incluso de generar algún tipo de agenda declaratoria que nos permita trabajar de aquí en adelante. Entonces, creo que esos serían de momento los dos principales retos o desafíos que estamos viendo para el desarrollo de las pasadas y actuales LCOI. Muchas gracias, Cristian. Le doy el pase a Carolina. Bueno, acá en Panamá, un reto, igual que como menciona Cristian, ha sido poder hacer un evento de manera presencial. Lo hemos tenido que llevar la primera versión virtual, este segundo año nuevamente virtual, justamente por lo que llevaría económicamente movilizar a jóvenes de diferentes comunidades, desde las comunidades rurales, que sean representativos. Lo hemos manejado todo en la virtualidad. El año pasado tuvimos un éxito en que mucha parte de los participantes eran de originarios, pero nos faltaba un mayor grado de representatividad de otros pueblos y de otros grupos étnicos. Pero sí, nos encantaría sobre todo poder descentralizarlo, sacarlo de la ciudad, que muchos jóvenes puedan participar. Y uno sería ese, y dos, como también lo mencionó Cristian, que las diferentes entidades le tomen un poquito más de importancia a este evento, que no es simplemente una conferencia de jóvenes, que es un sitio donde nosotros podemos expresarles lo que estamos viviendo, lo que nos gustaría, cómo se guiara el país, y, y que nos tomen en cuenta para las tareas, para los trabajos, para una simple agenda de un municipio. Con eso ya serían muchísimas cosas que los jóvenes de verdad les gustaría poder participar. No solamente queremos escuchar lo que ellos hacen, sino que también queremos actuar. Y este es un espacio que consideramos que podría hacerse siempre y cuando las instituciones le tomen mayor importancia a estos espacios.
Muchas gracias, Carolina. Te doy el pase, Guido. Bueno, yo creo que el principal desafío que se tiene al organizar una LCOI es comenzar con la organización de la LCOI. O sea, nosotros somos una organización que está haciendo este evento por primera vez y es muy difícil intentar integrar a la gente a un proyecto que todavía no está desarrollado. Entonces, es muy difícil poner o sea, a nosotros nos tiran tienen que organizar la LCOI de Argentina y nosotros tenemos que planificar absolutamente todo. Entonces, ahí es donde se vuelve complicado porque es fácil decirle a una persona, ayúdame a organizar esto, a preparar esto, a trabajar en esto, pero lo difícil es planificar eso, empezar con el proyecto de cero, digamos. Que eso es una de las cosas que nosotros notamos, que a medida que fue avanzando el proyecto y a medida que la LCOI fue tomando forma, más gente se sumó a ayudar y mucha más gente se interesó en el tema, digamos, y empezó a tomar repercusión en los medios de comunicación y demás. Pero arrancar siempre me parece que es como la parte más difícil. Hablando de la LCOI, hablando de un proyecto cualquiera, digamos, siempre el paso inicial es el más difícil, pero a medida que se va trabajando y que se va aceitando y con mucho esfuerzo de por medio, se logra y va tomando la relevancia que merece la LCOI, ¿no? Y bueno, obviamente otro de los desafíos importantes es que al realizar una LCOI presencial y al buscar que podamos tener las voces de todas las personas de un país tan grande como Argentina, necesitamos un financiamiento importante para poder asegurar la participación de personas de todos los puntos del país. Porque nosotros buscamos justamente que al ser una LCOI federal inclusiva, tenga la representación de las personas de todo el país. Entonces, hay personas que obviamente no pueden asistir al Congreso de manera presencial por cuestiones económicas, y nosotros no queremos que eso sea un limitante. Entonces, ahí es donde entra nuevamente el tema del financiamiento para poder asegurar la participación de todos los jóvenes del país. Buenísimo, Guido. Le doy el pase a Ismaela. Gracias, Patsy. Oye, sí, concuerdo demasiado con lo último que dijo Guido del tema del financiamiento. Creo que tenemos como la misma longitud del país, así que pasamos por eso. O sea, personalmente tocamos muchas puertas, muchas empresas, instituciones, para que nos financiaran. Al final, con la que nos fue bien para el tema de pasajes y alojamiento fue con la Embajada Británica. Así que agradecimiento público a la Embajada Británica por apoyarnos a financiar a aproximadamente 7 personas, pero igual no quiero como menospreciar el apoyo, pero Chile es un país que tiene 16 regiones, y sumado a todas las islas que tiene, todos los pueblos originarios, con 7 personas financiadas, que si bien es un primer paso, no logramos la representatividad del país. Entonces, el desafío que se viene para la nueva generación que vaya a tomar la LCOI Chile es aprovechar al máximo lo que se logró este año con tan poco financiamiento y mostrarle al resto lo que se podría lograr si tuviese un financiamiento decente. Entonces, eso es algo que hay que saber aprovechar y comunicar, y ahí me paso al siguiente punto, que es el tema de la comunicación. De repente puedes tener un equipo maravilloso trabajando detrás, pero si no tienes las herramientas comunicativas, eso no se civiliza para el resto. Y en ese sentido, en mi equipo tuve un área comunicacional bastante buena, bastante potente, y yo creo que por eso también la LCOI Chile logró ser tan visibilizada y logramos traer para estas autoridades. Fueron, bueno, no sé si ustedes tienen como el equivalente en sus países, pero Ceremis, Secretaría Regional Ministerial, que son las autoridades designadas por cada ministerio para la región del país, y en nuestra LCOI fueron 7 Ceremis, fue el gobernador regional, fueron del Instituto Nacional de la Juventud. Entonces logramos traer a hartas autoridades. Entonces siento que eso igual se dio por la fuerza comunicacional que tuvimos, pero fue de la voluntad de las personas que estaban en el área de comunicaciones, porque siento que es un área que sí o sí debería ser pagada.
no hay que precarizar el trabajo de la gente que trabaja en comunicaciones, o sea, diseñar posts, trabajar en cómo visibilizas una marca y diseñar y todo eso, no debería ser algo que se debería precarizar. Así que en ese sentido el equipo de comunicaciones, por lo menos de Chile, maravilloso en alto, pero ojalá que en próximas versiones se logre levantar presupuesto suficiente para que eso sea remunerado y no solo voluntario. Y lo otro que también es difícil y también se debe por la variedad geográfica que tenemos en Chile es cómo juntas las diferentes visiones y diferentes realidades que viven cada una de las personas en una sola declaración. Eso es un desafío tremendo que me imagino que en Argentina o en países como Brasil también lo deben vivir, que hay muchas realidades en un mismo territorio. ¿Cómo las juntas en un solo documento? Y eso fue algo que nos pasó, una discusión, una conversación que se tuvo en la LCOI Chile durante los 3 días de ¿por qué mis demandas son menos importantes que esta? Y ahí entonces es como cómo priorizamos, en qué nos esforzamos. Y no es que hayan demandas más importantes que otras, pero hay demandas que son más reconocidas por más personas o que más personas se identifican con, entonces ese es un trabajo súper sensible que hay que abordar y yo siento que este año por lo menos la gente fue bien empática y entendió de que esta era la primera versión presencial trabajando pero no se puede trabajar en ese argumento todos los años. Hay que ver cómo juntamos las diferentes visiones y qué mecanismos utilizamos para trabajar en torno a esto. Entonces, eso yo creo que es un desafío que se viene en Chile, por lo menos. Muchas gracias, Ismaela. Te doy el pase, Andrés, ahora para que nos puedas comentar también qué desafíos ha enfrentado, al menos el caso de la LCOI Colombia. Yo creo que no voy a decir nada, yo creo que ya lo dijeron todo. Yo iba a decir comunicaciones, lo tocaron. Iba a decir romper ese torque de empezar, lo dijeron. Iba a decir vincular gente, lo dijeron. Entonces, no sé, me quedé sin argumentos. No, pero fuera de broma, yo creo que hay 3 cosas. O sea, todo lo que ellos dijeron, lo sufrimos y lo apoyamos. Entonces, como que lo avalamos. Yo creo que hay 3 cosas más por decir. Uno, inspirar a los jóvenes a que esto realmente funciona, que esto realmente sí se está haciendo por algo. Yo tengo el caso de gente que me dice, ¿y usted para qué se dedica a eso? O sea, ¿por qué no trabaja o por qué no busca otro trabajo o otras cosas? ¿Usted le pagan? ¿El Ministerio de Ambiente le paga para que haga eso? Yo dijera ya quisiera yo que me pagaran por esto, pero no sucede así. Entonces, inspirar a que los jóvenes realmente le apuesten, saquen su tiempo durante las capacitaciones y que no solamente asistan, sino que sean replicadores de lo que aprenden. Yo creo que es una de las tareas más difíciles, porque no solamente es ir allá y asistir virtualmente, sino me generó en mí una duda para poder decirle a los demás, vengan, la local COI es de todos y la construimos entre todos. Eso uno. 2, el año pasado tuvimos un equipo fundamental, tanto a Tefa, a Cher, a Elisa, a BB8, a todos y a todas. Genial. Pero ¿qué pasó? Éramos pocos y terminamos en burnout. O sea, estábamos al final de la local coin, no queríamos saber nada de la local coin. Fue como, muchas gracias, esto se lo dejo a otra persona, nos tiramos de aquí. ¿Qué pasa este año? Si no asumimos ese liderazgo, pues las cosas se caen, los procesos se caen. Fuimos contactados por otras organizaciones a las que inspiramos y dijeron, bueno, vamos a ponerlo esto nuevamente a andar y aquí vamos con la segunda versión. Entonces, un poco de lo que decía Guido de romper ese torque para volver a empezar es una de las cosas más difíciles, pero a las 13 organizaciones que hacen parte este año, mis felicitaciones y mi agradecimiento por esa parte. Y lo último es legitimizar el espacio como lo hizo Chile con el gobierno colombiano. ¿Cuál es el asunto? El gobierno saliente, que de hecho se fue el 7 de agosto, rompe mucho las dinámicas de este año porque el gobierno saliente no podía hacer nada ni podía comprometer ningún tipo de presupuesto porque ya se iba. Y el gobierno que entra no tiene ni idea de qué hacer porque apenas está entrando. Entonces, legitimizar el espacio es nuestra apuesta para esta versión y las 3 siguientes que vienen con este nuevo gobierno que empieza.
ventajas que tenemos. Podemos lograr cosas muy interesantes porque empezamos de cero con este gobierno. Cosas que vemos difíciles, lograr esa legitimación básicamente. Pero súper bien. Y gracias por quitarme las ideas, pues. Muchas gracias, Andrés. Parece que aquí hay más coincidencias que diferencias y muy buenos los mensajes también. Yo creo que son mensajes que no solo preparan a aquellos que están interesadas en generar estas nuevas versiones y generar estos espacios de encuentro, sino que también nos habla de cómo propiciar esto para otro tipo de espacios también de participación juvenil. Y qué relevante sería que también, ojalá, tal vez no, no en este horario, pero sí quizás en la transmisión a través del canal de YouTube, otros tomadores de decisión sí puedan ver este espacio y tomar nota de qué se viene y qué podrían aportar. Así, pensando también en esto y en línea ya con la siguiente pregunta para ir redondeando un poco las ideas de este panel, queríamos preguntarles qué llamado harían a las autoridades de sus países para robustecer a sus LECOI. Ya pensando en no solo en los desafíos, sino justamente en tal vez las propuestas que se han conversado, aquellas demandas que han salido en espacios anteriores, pero sobre todo pensando en cómo propiciar la participación. ¿Cómo quieren ustedes tal vez llamar a sus autoridades? Si ustedes piensan tal vez en un pliego de posiciones, una declaración, pero también qué llamado, tal vez pensando ahora como organizadores, a modo personal. Si pudieran decirle algo al presidente de su país, a la persona que está en el Ministerio del Medio Ambiente de sus países, a quien dirige la institucionalidad de juventudes, ¿qué llamado le harían para robustecer sus LECOI nacionales? Y aquí le doy el pase a Guido. Bueno, yo creo que esa es quizás una de las partes más difíciles, que va un poco con lo que mencionó Andrés ahora, justo en la pregunta anterior, bueno, que es importantísimo que este tipo de eventos tengan la legitimación suficiente como para que los gobiernos puedan tomar o sea, esta declaración que, llamémoslo declaración, pero en realidad es como el trabajo de los jóvenes durante 3 días y poder poner sobre la mesa todas las problemáticas, las posibles soluciones, etcétera, que hay en el país y que van a sufrir las generaciones futuras. Por eso justamente estamos hablando de una LECOI de jóvenes y para jóvenes. Y entonces me parece que es importantísimo que haya un trabajo más articulado entre las organizaciones durante el desarrollo de las LECOI para poder generar así propuestas y acciones concretas, que eso se establezca luego y que lo puedan llevar a cabo los distintos gobernantes de los distintos países donde se realizan las LECOI. Me parece que eso es algo fundamental y es hablar de que la LECOI no fue solamente un encuentro entre jóvenes para fortalecernos entre nosotros, sino también que tienen acciones concretas y que pueden llegar a objetivos que se plantean entre todos. Muchas gracias, Guido. Le doy el pase a Ismaela. Gracias, Patsy. Bueno, yo creo que el mensaje que le daría a las autoridades es que la LECOI deje de ser un espacio simbólico de participación juvenil y pase a ser un espacio vinculante. O sea, ahora las autoridades nos tomaron en cuenta solo por su propia voluntad, pero no podemos no podemos confiar en que todos los años los gobiernos van a tener la misma voluntad de querer escucharnos. Entonces necesitamos que esté como por escrito, por regla, de que la LECOI sea un espacio vinculante, y si para participar en eso necesitamos educarnos, participar de capacitaciones, lo vamos a hacer, pero que la LECOI deje de ser un espacio simplemente de la voluntad y simbólico, y que pase a ser un espacio con un documento que sí o sí se va a tomar en cuenta. Yo creo que ese es el mensaje que yo le daría. Muchas gracias, Ismaela. Le doy el pase a Andrés. Nuevamente, me acaban de dejar sin ideas. No, mentiras. Yo creo que lo resumiría en 2 cosas. Ya los jóvenes estamos cansados de sembrar árboles y de reciclar. O sea, yo creo que eso ya está muy mandado a recoger. Todas las estrategias de ministerios y secretarías es gran jornada de recolección de árboles, gran jornada de siembra de yo no sé qué. Entonces, primero es dignifiquen a los jóvenes, es decir, podemos hacer mucho más que servir para una foto
dentro de un programa institucional. Yo creo que eso, porque empiecen a dignificar eso en los jóvenes, ya cambiamos muchas cosas. Segundo, una política integral de educación climática, porque la educación ambiental se quedó en el 2000, se quedó en recoger árboles. Los jóvenes tienen que aprender de adaptación, mitigación, financiamiento climático y cómo eso impacta su vida, cómo impacta lo que hace cada persona por su comunidad, porque el cambio climático se ve como Bond, como Egipto, como Polonia, pero realmente el cambio climático es Cochabamba, es allá en Argentina, es en Chile, es en Colombia, es en lo mínimo y en lo local donde el cambio climático puede tener una transformación para la juventud. Y tercero, que piensen en que lo que están educando hoy es lo que van a salvar mañana. Si los jóvenes tuviesen más acceso a herramientas, pero bien planeadas, las cosas serían mucho mejor. Ya me voy, Paxi, no te digo más. Muchas gracias, Andrés. Te doy el pase, Carolina. Al igual que Andrés, totalmente de acuerdo, no solamente estamos para una foto, no solamente estamos para cumplir con un requisito, tienen que escucharnos. En ese grupo de jóvenes va a estar el futuro ministro, el futuro presidente, y necesitamos las herramientas con las cuales poder llegar a ese lugar y poder cumplir a cabalidad en temas ambientales. Ya no es la economía, ya no es muchas otras cosas, necesitamos ser de verdad sostenibles, y para poder serlo necesitamos tener las herramientas y la información para poder serlo. Aquí hay jóvenes con unas ideas espectaculares que solamente tienen que darnos un espacio, escuchar un poquito, y aquí se pueden lograr muchísimos cambios, pero necesitamos que nos escuchen y sobre todo dennos el espacio, dennos la participación. De verdad tenemos que hacer un cambio, y ese cambio puede estar en alguno de los muchísimos jóvenes que están no solamente en los países, en esas comunidades que están sumamente apartadas, que no tienen ni siquiera acceso a internet. En algún lugar hay un joven que puede hacer un cambio totalmente trascendental, no solamente para la región, sino también para el mundo. Muchísimas gracias, Carolina, y te doy el pase ahora, Cristian. Perfecto. Bueno, creo que voy en la misma línea de Andrés, Carolina, Ismaela, Guido, de que todavía falta trabajar bastante. Si bien el año pasado, en el caso nuestro, la agenda del LECOI igual ha podido ser entregada ante tomadores de decisión, el Ministerio, la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra y demás, garantizar de que las diferentes demandas, bueno, dejan de ser propuestas, o simplemente que demandas, si no llegan a ser, perdón, propuestas, tengan una continuidad, tengan la posibilidad de realmente efectivizarse y garantizar de que este fortalecimiento que tratamos desde nosotros mismos, porque es un espacio, como decíamos, igual en un principio, de jóvenes y para jóvenes, garantizar de que se pueda tomar en cuenta en espacios de decisión, que realmente se pueda incorporar en la política o estrategia de acción por el empoderamiento climático, la mesa de educación ambiental que recién se está encaminando en Bolivia. Entonces, ese creo que es el más grande, el más grande pedido, perdón, que quisiéramos hacer. Pienso en el caso boliviano, bueno, coincidiendo con varios de mis antecesores, y igual ahí veo algo que es necesario igual tomar en cuenta, es el de democratizar la participación en estos espacios. Es decir, les mencionaba de que en Bolivia tenemos un espacio reconocido por el Estado, es una plataforma consultiva del Estado boliviano, específicamente de jóvenes, que no es del todo abierta a todos los jóvenes, es un espacio de alguna forma limitado a ciertas personas, y la LECOI es como la alternativa que tenemos a ello. Entonces, garantizar de que se pueda tener este nexo entre ambos espacios y asimismo pueda garantizarse la legitimidad de ambos espacios, creo que permitiría de que nos dejemos de limitar a, como decía Andrés, a que estemos netamente como campañistas, estar en espacios de campañas todo el tiempo de recoger la basurita o de forestar o la fotito o no sé, que a mí la verdad me genera mucha angustia de ver que
estemos destinando mucho de nuestro esfuerzo a limitarnos a únicamente acciones que sí son necesarias, pero que cuando nos damos cuenta a fondo no son realmente sostenibles. Entonces, garantizar de que todas estas demandas y propuestas puedan llegar a tener continuidad, creo que eso es algo que sí nos gustaría que los tomadores de decisión realmente los tomen en cuenta para que igual se pueda fortalecer mucho más las capacidades que hay en los jóvenes. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Dignificar, se ha hablado la idea de participación incidente, de que sea vinculante, se ha hablado de empoderar justamente. Y todas estas ideas, ya para ir cerrando este panel, me gustaría hablar ya más desde lo humano, desde lo personal, desde de jóvenes por jóvenes para jóvenes. Y quisiera pedirles a cada uno de ustedes que nos pudieran, tal vez en un minuto, tratar, hacer su mejor esfuerzo inspiracional. Sabemos que las capacidades técnicas, organizacionales ya las han pulido en este proceso, pero ya ahora pensando en la inspiración, pedirles que también a quienes están en este momento acompañándonos en esta sesión, a quienes van a ver el video, que en un minuto les puedan contar, tal vez desde las razones por las que ustedes se volvieron activistas, tal vez las razones por las que decidieron organizar una LCOI, la locura que les lleva a hacer cada día esto, aunque muchas veces ni siquiera hay una remuneración ni un gracias de vuelta, que puedan contarle e inspirar a otros para que se puedan unir, ya sea a la versión de este año, esos LCOI, o participar en las que vengan en los años siguientes. Así que partimos por Guido. Bueno, yo la verdad es que siempre, de toda mi vida, estuve preocupado, digamos, por cuestiones ambientales, pero la realidad es que yo no soy activista ambiental hace mucho, soy activista ambiental hace más o menos 3 años. Y creo que un poco lo que me impulsó a pasar de esa preocupación a la acción es que uno no puede estar eternamente quejándose y preguntándose por qué las cosas no son de cierta manera. Y si realmente está preocupado por una cuestión, llamémosla ambiental o social o lo que sea, cuestión de cualquier tipo, me parece que uno llega a un punto muy marcado en el que dice, bueno, listo, voy a tomar acción en esto y voy a tratar de dar lo mejor de mí, lo que más pueda, para poder cambiar estas cuestiones. Y uno arranca con lo básico, así como se mencionó ya en otras preguntas, uno arranca por reciclar, uno arranca por plantar un arbolito, todas esas cuestiones, esas acciones puntuales que son necesarias, pero también llega un punto muy marcado en el que uno dice, esta acción no es suficiente y no me puedo quedar solamente con eso y no puedo estar toda mi vida reciclando yo como individuo porque las problemáticas ambientales que tenemos van mucho más allá de solamente tener que reciclar lo que usamos. Y entonces es eso, uno empieza a meterse en tema, empieza a investigar y empieza también llamémoslo, a empoderarse y a decir, ok, yo tengo que lograr algo que vaya mucho más allá de lo que puedo hacer yo. Tengo que tratar de contagiar esto que estoy sintiendo yo a otras personas y bueno, y ahí es donde uno decide hacer el cambio y decide, por ejemplo, organizar una LCOI en su país, que me parece que es un paso enorme y que bueno, los felicito a todos los que estamos acá hablando porque, bueno, y muchos ya llevan organizadas varias LCOI, la mía es la primera, pero me parece que eso es algo que habla muy bien de las predisposiciones que tiene uno y de las ganas que tiene uno de hacer el cambio. Muchísimas gracias, Guido. Te doy la palabra, Carolina, para que puedas inspirar. Bueno, a mí sinceramente no me gusta decirme que soy activista. Siento que los zapatos me quedan muy grandes para llenarlos, más cuando hay personas que dan su vida y la han dado en realidad para el ambiente. Pero en vista de eso, mi posición es compartir información, hacer que otras personas más jóvenes, niños, entiendan lo que está pasando. Como ya lo dije antes, no podemos pelear contra algo que no sabemos qué es
y si no tenemos esa información no podemos hacia dónde vamos a ir, cuál va a ser nuestro camino, cuál va a ser esa solución, sin saber exactamente cuál es el problema. Y bueno, hay muchos jóvenes que con escucharnos a nosotros o con escuchar a otras personas se motivan. Esto es caóticamente hermoso en muchas medidas. Es cansón, es difícil, van a llamarte de muchas formas, van a tratar de minimizarte, pero y más el hecho que somos jóvenes, o en el caso de algunas mujeres, nos van a minimizar. No se preocupen, si se cierra una puerta, vienen muchas más. La cuestión es encontrarlas. No todas van a aparecer en el momento, muchas van a aparecer en el futuro, pero la constancia es muy importante. Si esto es lo que consideras correcto, sigue adelante. Y de nuevo, va a ser muy cansón, pero somos muchos jóvenes en nuestros países, en nuestra región, a nivel mundial, que creemos en esta misma causa. Y bueno, ya para cerrar, como decimos acá, por decirlo así, nuestro lema, vamos a cambiar por el clima. Muchas gracias, Carolina. Quiero darle también ahora el pase a Cristian para que intente en un minuto inspirar. Uy, claro que sí. Voy a tratar. Bueno, en el caso particular mío, creo que de dónde ha nacido todo esto es por una parte de la experiencia propia de mis padres. Ellos, mi madre proveniente de familia quechua, mi padre de familia aymara, comúnmente ambas pueblos, digamos, ambas regiones se dedicaban cotidianamente a la agricultura. Mis padres tuvieron que emigrar a la ciudad y nosotros vivíamos en una zona periférica y todavía era una zona bastante verde. Y con el tiempo ya he ido viendo cómo la ciudad, por el crecimiento mismo, con la idea de desarrollo, nos hemos ido llenando más de obras, más de gris, y ya era lo lamentable. Incluso a nivel personal me fueron desarrollando diferentes afecciones, problemas respiratorios y demás. Entonces, y viendo ya más de cerca con el estudio, con estos espacios en los que pude participar, fui viendo de que sí eran necesarios ciertos cambios. Y la primera vez que estaba como coorganizando la LECOI, el 2019, ahí coincido con Carolina que decía que este es un espacio caóticamente hermoso. Veía de que si bien no tienes una retribución directa, esto es un espacio netamente de voluntariado, pero sí darte cuenta de que estás logrando ciertos cambios en poblaciones que muchas veces son minimizadas, no son escuchadas. Ahí creo que el reto así ha venido siendo más grande, la pasión, perdón, ha venido siendo más grande, y viendo de que todavía es necesario un cambio todavía mayor. Si bien hemos tenido en el caso boliviano ya una cuarta acreditación, pero por temas diversos no hemos podido hacer una de ellas, pero sí teniendo una tercera versión, viendo de que todavía, y siendo críticos con el mismo trabajo que hemos hecho, todavía hay un reto bastante grande, todavía hay un desafío bastante grande de que todas las demandas propuestas puedan ser realmente incorporadas o realmente por lo menos encaminadas para que los jóvenes ya se sientan más seguros de empezar a trabajar por su propia cuenta o vean esa articulación entre diferentes sectores. Entonces, considero de que eso es lo que principalmente a mí me ha motivado para que pueda seguir encabezando este espacio que, nuevamente repito, es realmente caóticamente hermoso y me permite generar vinculación en diferentes sectores, visibilidad de diferentes sectores que en muchos casos no es posible. Entonces, eso por mi parte. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Ismaela, te doy el pase para intentar inspirar. Si quieres le doy el pase a Andrés para que no diga que le quitamos las palabras. No, dale, Ismaela, no te preocupes. Pero, bueno, el tema es que yo creo que como jóvenes nos hemos dado cuenta de algo, si no se han dado cuenta, se los digo ahora, somos muchísimos jóvenes por la misma causa. O sea, siento que decir que si alguien se siente solo, sola, como somos caleta, es decir, muy chileno decir caleta, pero somos bastantes. Entonces no te va a costar encontrar a alguien con quien caminar estas aguas turbulentas. Y por otro lado, siento que tenemos que aprovechar algo que los de las generaciones más antiguas no tienen, siento que para la juventud esto no es una lucha de egos, no es una lucha de, ay, sí, yo quiero que mi carita aparezca en más lados porque quiero ser famoso, famosa, no sé. Entendemos que esto es una lucha
para nuestro futuro, para vivir en un planeta habitable. Entonces, en ese sentido, tenemos que aprovechar de que lo nuestro no es una lucha de egos y que entre organizaciones y personas siempre nos vamos a apoyar. Entonces, eso es algo que siento que tenemos que aprovechar mucho y sacarle el jugo, como decimos en Chile. Perdón por los chilenismos, pero siento que es como lo más emotivo para lo que más me hace sentido en este momento. Tenemos que aprovechar eso de que nos acompañamos demasiado en este proceso y eso en verdad. Así que Andrés, dale. Espero no haberte quitado las palabras. Muchas gracias, Ismaela. Le damos entonces el pase a Andrés para quien nos pueda tratar de inspirar en un minuto. Desde el 2019 con la Global COI en Chile, aún no entiendo qué es cuático y qué es brígido, pero intentaré continuar en el camino. Tal como lo dijo Isati Rodríguez y Dana Espinosa, dos referentes cuando yo empecé en este cuento, es los diálogos de Talanoa. Y los diálogos de Talanoa es, ¿dónde estamos? Se responden en 3 preguntas y es, ¿dónde estamos? ¿A dónde queremos llegar? ¿Y cómo llegamos allí? Son 3 preguntas muy sencillas en la COP23 en Fiji. Pregúntense las 3 cosas y con base en esas respuestas empiecen y no tengan miedo de empezar. ¿Dónde estás? ¿Estás solo, como dijo Ismaela, pero somos caleta? Entonces, trata de conectar con esas personas. Trata de que ese nostalgia rara que dijo Cristian no solamente sea tuya, sino que contagie a otras personas. Que tengas muy claro hacia dónde vas. Si tu meta es hacer una local COI, adelante. Sabes que la vas a lograr, pero no vas a llegar solo y te vas a demorar un buen tiempo. ¿Y cómo llegas allá? Con más personas, hablando, teniendo un pitch de qué es lo que quieres lograr, conectando y sobre todo, no tengas miedo de interactuar con otras personas. Lo más difícil que te pueden decir es no y ya. De ahí en adelante todo es ganancia, porque Ismaela te conecta con Guido, Cristian te conecta con Carolina, Carolina con Ignacio, Jefferson con Jorge, y somos muchos. Entonces es dentro de esa cantidad de gente que hay joven, ¿tú qué quieres hacer? Y hacia dónde quieres ir. De ahí en adelante, el camino lo da la vida, básicamente. Listo. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a todos, de verdad, por sus palabras. Ha sido muy inspirador. Muchísimas gracias, Carolina, Guido, Cristian, Ismaela, Andrés. Muchas gracias por todo lo que han compartido, estas experiencias que también son desde el humano. Creo que finalmente cuando decidimos embarcarnos en alguno de estos espacios es porque de una u otra forma creemos que vale la pena intentarlo, vale la pena y más allá de si resulta o no resulta. Así que muchas gracias por sus palabras, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y también queremos agradecerles por ser parte de esta lucha, por impulsar estos proyectos colectivos como son las conferencias locales y también por creer que es posible transformar nuestra realidad y porque en verdad lo están haciendo y porque cada uno de los actos que realizan de una u otra forma llevan ese camino. Y tomando quizás un poco lo que decía Carolina, que cuesta muchas veces llamarse activista porque uno ve y dice, tal vez desde los propios privilegios personales, no estoy poniendo mi vida en riesgo organizando esto, pero luego te das cuenta que la palabra activista viene de activar. ¿Y qué más activar que tratar de armar esas instancias? ¿Qué más activar que tratar de conectar a unos con otros? ¿Qué más activar que generar espacios donde todos podemos trabajar unidos por una misma causa? Una causa que nos trascienda a nosotros mismos y que va mucho más allá de nuestra propia vida, de nuestra propia generación y quizás cuantas más. Así que un abrazo enorme a cada uno de ustedes. Muchas gracias a todos quienes han asistido el día de hoy. Y esto no queda acá. Queremos invitarles a que postulen a la nueva ronda de postulaciones para la RCOI presencial en Costa Rica. Están los links en el chat, los pueden encontrar también en nuestra página web rcoila.org y sigan en sintonía, manténganse con nosotros y por favor, sigan conectando, sigan activando, porque de una u otra forma vamos a triunfar en esta lucha. Pensemos en esa idea. Tal vez no sea hoy, no sea mañana ni la próxima semana, pero tenemos que partir en algún momento. Así que un abrazo grande y nos seguimos viendo.